seguido, el doctor Alfredo Benavides va a continuar con la mesa redonda. El doctor Benavides es ampliamente conocido por todos nosotros por su labor en la bioética. Ha sido presentado ya en este congreso por su participación en anteriores oportunidades, los días que han pasado. Así que vamos a escuchar. Bien, en primer lugar quiero declarar mi conflicto de interés. Yo he hecho una maestría con Diego Gracia y tengo algún convencimiento que a mí me ha hecho reflexionar. No se olviden que en México, cuando se trató de una de las famosas revoluciones, las cristiadas, fue por problemas ideológicos. Fundamentalmente el Estado quiso imponer a sangre y fuego las doctrinas liberales. Sin embargo, una férrea oposición de gran parte de la población que generó dos guerras que generaron casi más de 100.000 muertos. De manera que los temas que tienen que ver con esto tienen que ver un poco con este problema de lo que es la declaración de conflicto de intereses. Bien, yo voy a hacer también un pequeño avance. En 1994 fue nuestra primera incursión en la bioética, cuando empezaron a iniciarse los tráfagos sobre el tema. El doctor Salomón Zavala, el doctor Llano Zuluaga y otros ilustres bioeticistas de primera generación hicieron los primeros contactos. Y en esa época, en el Colegio Médico, hicimos el primer seminario internacional sobre lo que es enseñanza de la bioética. Y acudieron de 6 departamentos en esa época y se sacó una propuesta para que se inicien los cursos de bioética. E inmediatamente casi San Marcos, la San Martín y después otras se fueron incorporando hasta las que casi se han mencionado el día de hoy. De manera que la bioética ya se secularizó, por lo menos en pregrado, y en posgrado se añadieron a los cursos que después se desarrollaron. Con la promoción del Colegio Médico en el año 2000 se hizo un convenio con la OPS-OMS y se sacó el primer máster sobre bioética, que empezó el año 2003. Y fuimos 53 miembros de la promoción y todos ellos empezamos la aventura de la bioética. De manera que la masa crítica que necesitábamos estaba dada. De manera que ahí empezamos la historia de la égida de la bioética en nuestro país. Yo voy a tratar, a mí iba a decir que de niño me encantaban los dibujos animados y voy a hacer algunos dibujitos para bajar un poco la presión. Bien, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo es el aprendizaje humano o animal, si ustedes quieren? Empieza en la casa y son los padres los que nos dan fundamentalmente el concepto. Y luego en la historia se hace más compleja y ya hemos aprendido cómo el aprendizaje nos lleva de la mano lo que son los cambios de actitudes. Y los cambios de actitudes son fundamentales, sobre todo en este tipo de temas, las guías de nuestros profesores, que son los que deberían darnos el ejemplo. De manera que en ética, efectivamente, no podríamos hablar de ética a alguien que no lo conoce o a alguien que practica no precisamente un ejercicio ético, y esto lo vemos con mucha claridad en muchas instancias de nuestro país. Entonces ese aprendizaje obviamente después se hace más complejo y ya los grandes teóricos del conocimiento del aprendizaje nos han enseñado que la problematización y la incorporación de estímulos nos ha permitido, a través de los grandes profesores, entender cómo es la complejidad del cerebro humano, que además de conceptos, de conocimientos físicos, de conocimientos científicos, tiene lo que le llaman conocimientos éticos. Y el conocimiento ético es una traducción de lo que le llaman valores. De manera que la jerarquía de valores que incorporamos en nuestras actitudes provee del insumo necesario para el aprendizaje de las actitudes éticas. De manera que la moral es un aprendizaje activo que se realiza a través de todo este proceso. Por otro lado, las profesiones obviamente exigen todo un cúmulo de situaciones que hacen que termine en un desarrollo que fundamentalmente está orientado a las actividades científicas y a los cambios de actitudes que nosotros deseamos en nuestros discentes. De manera que tenemos que incorporar los conceptos que consideramos vitales, como el servicio, la vocación de servicio, los estándares que debemos alcanzar para que esa vocación pueda ser ostensible,
y sobre todo aquella relación especial donde aparecen los principios éticos como elementos fundamentales de la profesión. De manera que valorar en una profesión, ya lo han dicho con toda calidad mis predecesores, involucra una serie de conceptos, además de los científicos, que tienen que ver con este concepto que llamamos responsabilidades, que llamamos eso que muchos soñamos y escuchamos frecuentemente en los foros, el tema de qué tipo de médico necesitamos, cuáles son las características esenciales de la profesión, y sobre todo hacer del hombre una persona que tenga a nivel de un entorno que es fundamentalmente cultural y cívico. De manera que las preguntas que nos hacemos: ¿qué hay que enseñar a nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la capacidad del proveedor y del receptor? Y lo más importante, ¿cuándo debemos empezar en la enseñanza de la bioética en nuestros alumnos? Yo creo que esto hay que diferenciarlo muy bien de estos conceptos en los cuales la bioética puede o debe inducir a un cambio de actitud, habida cuenta que la mayor parte de estudiantes llegan con una personalidad totalmente formada. Y yo no he visto hasta ahora ningún estudiante que no tenga una capacidad para tomar determinaciones a la cual yo pueda cuestionar. Un poco es como la actitud del adolescente en casa. Los que tengan hijos adolescentes sabrán lo que es la oposición absoluta a todas nuestras creencias y valores. Entonces la bioética no puede adoctrinar, nosotros no podemos adoctrinar. O sea, por más pasión que tengamos, no podemos adoctrinar, porque las actitudes no se pueden imponer. Yo creo que, al contrario, cuando nosotros apretamos al estudiante a inducirlo a ser un buen médico, estamos teniendo un efecto contrario de rebote, porque a veces la resistencia natural de la psicología humana se lo expresa así. Habida cuenta que la mayor parte de estudiantes entran, como decía el doctor Zavala en una oportunidad, ingresan casi santificadamente y terminan como cínicos, porque muchos de las vocaciones terminan en una frustración de los objetivos que tenían los estudiantes cuando eran adolescentes. De manera que la necesidad de identificar los conflictos éticos es vital, porque es la única forma como podemos analizarlos y cómo podemos racionalizarlos para tener una determinada situación. De manera que todas las facultades, o la mayor parte de facultades, se han dado cuenta de este hecho y no lo hacen por tanto por vocación tampoco, sino porque al inicio de cualquier organización lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son las exigencias traducidas en valores o en principios que son lo que debemos alcanzar. Entonces, toda facultad seguramente ha hecho y ha buscado esta orientación, y como la han especificado muy bien, se la ponen en la visión y en la misión que tienen las instituciones. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, con bioética empieza en su misión diciendo: somos una sociedad laica, laicista. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el elemento fundante, que es la libertad absoluta de lo que debemos y queremos hacer. De manera que ahí se llega a lo que el doctor Calines también decía, el concepto de madurez bioética, ¿no? Por lo cual nosotros podemos tener la capacidad de poder analizar, sacar nuestras propias conclusiones de lo que pareciera ser beneficios o ser alternativas. De manera que el doctor Calines también lo dijo muy claramente: ¿qué hacemos nosotros formando un médico si no formamos primero un ciudadano? Y hoy día la mayor parte de facultades de medicina en Lima, y supongo en el Perú, han comenzado por darle vuelta a ese concepto. Yo creo que el peor error que tenemos en la educación médica es la idea curativa que le ponemos a los estudiantes. Ni siquiera preventiva, que podría ser un complemento. Es curativa, pero no se contempla el elemento fundante, que es la conciencia cívica de la persona. De manera que cuando llega el estudiante, llega con una idea forzada de éxito. Tiene que tener éxito profesional, tiene que tener dinero, tiene que tener fama, tiene que ser un gran científico, pero ninguno de los estudiantes es capaz de buscar un lugar fuera de Lima para ejercer su carrera. Y eso es una cuestión de ciudadanía. Y las bases de la propuesta están en las bases que yo, y he confesado mi conflicto de intereses, que necesitamos una libertad que sea moral, que sea política, que tenemos que reconocer la autonomía de la persona, que es la base de muchos de los conflictos que tenemos en la disección de los problemas. Igualmente, no hay moral imponible, eso es fundamental, y no hay que confundir la bioética como
Todos los médicos todavía la confunden con la deontología y o con el bioderecho o el derecho, por lo menos el bioderecho sí tiene otro sentido. Pero eso es importante. Nosotros, reunión tras reunión, sobre todo con médicos un poco mayores, tienen una gran dificultad para diferenciar la bioética de la ética médica. Y peor, con la deontología, que no tiene nada que hacer. De manera que nosotros en la universidad, para poder lograr eso, hicimos lo que se debe hacer primero: establecer una malla curricular donde en el rompecabezas tengamos que establecer cuáles son los principales fundamentos para poder tener un decalaje que permita una verdadera cambio de actitudes. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo en que sin antropología médica, sin psicología médica, sin filosofía, no podemos formar ninguna base. De manera que esto, y que es engorroso para formar un perfil que el egresado que sea compatible con el perfil profesional final. De manera que no podemos desvirtuar lo que les enseñamos al comienzo, las ideas que tienen los estudiantes, y con lo que el médico, lo que la universidad provee al final del estudio. De manera que nosotros ya sabemos cómo podemos, lo que debemos hacer en medicina. Hay un contingente científico sumamente importante, un contingente de salud pública que es importantísimo y que es una de las razones de ser de algunas facultades, y la importancia sobre todo de las habilidades clínicas que tenemos que desarrollar. Y de hecho este esquema nos puede mostrar con mucha claridad cómo es que todas estas habilidades tienen su área de acción. Y un área de acción, el compromiso de los valores profesionales. De manera que las habilidades que tenemos en el aspecto de comunicación, en el aspecto de actitudes, están dadas por estos valores profesionales que debemos desarrollar. No solo inculcar, desarrollar junto con los estudiantes. De manera que esta posibilidad de comunicación nos hace plausibles de tener una plataforma que permita que el estudiante se convierta en un médico adecuado, que pueda manejar, que pueda practicar, que pueda hacer la bioética como elemento fundante. De manera que hoy día queremos nosotros comunicación, y la carrera de la medicina y las profesiones de salud son comunicativas. Yo estoy seguro que la medicina y la tecnología han llegado a tal extremo que han hecho la medicina el milagro que nosotros pensábamos a mediados del siglo XX. Hoy día tenemos maravillas de diagnóstico y de tratamiento. Sin embargo, lo que no se ha modificado son las actitudes comunicacionales de los estudiantes de medicina y de los médicos en general. De manera que este comportamiento que queremos aprender se hace haciendo. De manera que no es como la enseñanza científica, que la vemos en la información que redunda en las máquinas electrónicas, que la tenemos en los bolsillos y a lo que podemos acceder en cualquier momento. Lo que no se puede lograr es los cambios del comportamiento, las actitudes que tienen que ver con el concepto. De manera que en la bioética estamos en esos niveles, tenemos precisamente esos niveles de llegar al ejercicio profesional, como ya se ha demostrado, cuáles son las situaciones más importantes que el médico tiene que conocer, los conceptos del inicio de la vida, los conceptos del fin de la vida, los conceptos de la investigación, que son los elementos que creemos que son los centrales, habiendo otras cosas que tienen mucha importancia y que se hacen a nivel transversal y longitudinal a lo largo de la carrera, en la profundidad de la carrera. Y aquí vienen las otras ideas que también son importantes reconocer. Hoy en día hay grandes posiciones filosóficas que han redundado en la bioética en las dos principales ramas, en la personalista y la principialista, que tienen sus razones de discusión, ameritaría todo un debate mucho más largo. Sin embargo, son complementarias. Yo creo que sí, aparte de algunas situaciones que pudieran ser, como en el caso de lo que se llama la bioética latinoamericana, en esa posición que se ha abierto, un poco de oposición a la principialista y que tiene todo un debate que entre la UNESCO y Helsinki como un elemento fundante, o sea, las oposiciones que se aparecen aún en situaciones de este tipo. De manera que la bioética, para mi concepto, como bien Diego Gracia lo ha establecido, interdisciplinaria, pluralista, laica, marco de democracia y respeto a los derechos humanos y la armonía en la forma de pensar. De manera que a través de esto hemos hecho en nuestra universidad una serie de procesos, que el día de ayer lo escuché muy interesante de la doctora Jovita de Trujillo, a través de todo un proceso de encuestas vocacionales, de inducción en valores, en las campañas de promoción de salud, en llevar al estudiante lo más pronto al conflicto, a la comunicación con los pacientes. Ya en algunas universidades de Lima están haciendo estas experiencias, de manera que el ciudadano se forma antes de tocar un enfermo.
De manera que esa es una cuestión vital e importante. Hacemos encuestas en salud y tratamos todo esto y llevarlo a los conceptos que nosotros hemos mencionado, inculcando el respeto a los pacientes para buscar este concepto fundante de la calidad de vida, y que va a través de esta importante injerencia de tantas ayudas, de tantas situaciones, tantas películas con contenido filosófico y bioético que podemos pasar, y el estudiante capta con mucho más facilidad que una clase brillante de las que hacemos y disertamos en las clases magistrales. De manera que esto es el elemento, y nosotros con Diego Gracia en la historia del Dr. Knox, que es una obra de teatro, con dramatizaciones y con puesta en acción fácilmente llevable por los estudiantes y con mucho interés. Luego de ello hay que hacer todo un proceso que nos lleve a este concepto de la medicina por competencias, en la cual las actitudes ya se convierten ya no solo en contenido, sino en aplicación reflexiva de los mismos, y que permite establecer situaciones lo más reales posibles. De ahí viene que la estrategia didáctica que debamos desarrollar es muy llevada no a las teorías sino a las prácticas, de manera que estas habilidades y conocimientos que son fáciles de aceptar y que conforman la parte visible de lo que es el conocimiento médico, pero dentro de ello está lo más importante, que es la acción valorativa, donde son las actitudes las que realmente representan la auténtica expresión de un médico que sabe, quiere y desea su profesión. De manera que los modelos de educación de bioética que han pasado a través de todas estas propuestas y que de alguna manera van a ser el marco que permita este concepto de medicina por competencias, que requieren indudablemente un cuerpo teórico indispensable, pero que solo se logran cuando se resuelven los conflictos éticos a través de un proceso analítico que puede responder a las preguntas que nosotros ya nos hemos formulado a lo largo de estas disertaciones, y que están fundadas en estos conceptos que Diego Gracia nos explica también, de cómo es que llegamos al concepto del deber, a través de la observancia, a través de los valores, a través de los principios. Ahí empieza el deber, y ahí reconocemos el deber, y ya más allá arriba vienen las normas y las leyes. De manera que el consentimiento informado, ya lo hemos visto, un ejemplo, no superado de una aplicación, no aplicación de una norma que es fundamental para el desarrollo de una medicina moderna. De manera que hoy en día el consentimiento informado es un fracaso de una ley porque no la entendemos, no la aplicamos y no sabemos cómo resolverla. De manera que estos peligros en la ciencia bioética también pueden tener, decía al comienzo, el efecto rebote. De manera que a veces, impulsando a los estudiantes, empujando a los estudiantes, encontramos que los estudiantes reaccionan como naturalmente lo hacen algunas partes de algunas personas. De manera que yo quiero terminar lo siguiente. Yo creo que no nos interesa formar médicos, yo prefiero prudentes que eruditos. Estoy convencido que la ciencia experimental no tiene la última palabra, eso es cierto. Saben leer la vida entre líneas, son esforzados por deliberar, hay que reflexionar. Miren ustedes que las decisiones responsables a veces terminan en aprender de los errores. Yo creo que el médico, el bioeticista, tiene que estar deliberando permanentemente. Nuestros errores nos van a enseñar. Eso es todo cuanto quería manifestarles. Muchas gracias.